El agua no deja de subir y cada vez son más lo que lo sufren. Son alrededor de 20.000 las personas que pasaron la Nochebuena fuera de sus casas. La situación sigue siendo crítica en todo el litoral. Desde el año 59 que no pasaba una inundación de esta característica, entonces necesitamos la colaboración, alimentos no perecederos, colchones, frazadas y todo lo que se necesita para las familias que están en el lugar evacuado. Esta es la ribera del río Uruguay en Colón, uno de los lugares más elegidos por los turistas en el verano, lo que plantea no solo el difícil momento actual, sino también lo que dejará la inundación. El río ya alcanzó casi 16 metros, un triste récord histórico. El agua lo tapa todo, nada escapa a la crecida. Ahora todo es río, hasta los lugares donde antes rodaba la pelota. Adentro de la cancha de fútbol estamos acá. Mira el arco donde está. Acá vamos arriba, ahí al primer piso a sacar las cosas porque se está inundando también. El persistente temporal inundó barrios enteros en Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Chaco y Santa Fe. Concordia y Goya son las ciudades más afectadas, con casi 10.000 evacuados que están siendo alojados en instalaciones del ejército y otras dependencias estatales. En muchas partes ha llegado al sector urbano de la ciudad, por eso también tenemos muchísimas familias que se están autoevacuando y por eso hay que dejar que se trabaje con normalidad. Y bueno, cualquiera que quiera colaborar, en Defensa Civil están los voluntarios, llegan, se los sube a los camiones de vialidad, a los camiones de la municipalidad, a los camiones de la provincia, para que vayan a ayudar a la familia, eso se necesita. Mientras algunos compatriotas sufren, otros se movilizan para poder ayudar. Ayer, en vísperas de Navidad, Plaza de Mayo se volvió en uno de los puntos donde se concentró la ayuda solidaria. Lo que más nos interesa decir es que estas 5 provincias, estas 7.000 familias que están inesperadamente pasándola mal, les queremos decir que no están solos en Navidad, que estamos con ellos, que estamos con ustedes. Las noticias del clima no son para nada alentadoras, ya que las próximas horas se esperan nuevas lluvias en la zona noreste, lo cual puede complicar aún más la situación. Esto va a seguir creciendo, por lo tanto tenemos que pensar lamentablemente en un plazo bastante largo. Horas complicadas se viven en todo el litoral, parte de nuestra Argentina. El agua no para de subir, y a medida que crecen las aguas, más se necesita que crezca la solidaridad, que hagan menos complicado este difícil momento. Qué raro es este país. Hasta la semana pasada se temían para la Navidad y para fin de año disturbios sociales, producto de la devaluación y el alza de precios que se venía acumulando. No pasó nada. Se temían incluso cortes de luz. Tampoco hubo grandes cortes de luz. En materia de conflictos sociales, lo único que hay vigente es lo de Cresta Roja. Hoy volvieron a cortar, volvieron a liberar 2 carriles. Se está viendo también que parece que detrás de la estafa hay algo de un agujero de plata política que se llevó la corrupción, pero eso se irá sabiendo con el correr de los días. Qué raro es este país, digo, porque nadie vio venir la inundación. Y digo, cuando digo nadie, es nadie. Hoy, por ejemplo, la gente de Red Solidaria, el propio Juan Carno decía, no vimos venir la inundación. No, estamos pensando en otras cosas todos y no vimos venir la inundación, una inundación que solamente en la provincia de Entre Ríos, no vimos venir la inundación, una inundación que solamente en la provincia de Entre Ríos ya provocó 20.000 evacuados, 2 muertos. 2 muertos puede haber en una tormenta, pero hay 20.000 evacuados solamente en la provincia de Entre Ríos, 10.000 en la ciudad de Concordia. Hay provincias afectadas de todo el nordeste, Formosa, Corrientes, Chaco, el norte de Santa Fe. Todas esas provincias están afectadas, pero lo principal está en la zona de Entre Ríos. Y ahí es donde uno empieza a mirar las cifras y dice, pero si no está lloviendo tanto acá. No, el agua viene de arriba. Entonces, bueno, si viene de arriba, entonces debe haber una tremenda inundación y una tremenda cantidad de evacuados en Brasil. No,
En Brasil los evacuados son en total 6.500 personas. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, ahí se empieza a entender el sistema hidrológico de la cuenca del Paraná, porque los que están altos son los tres ríos, el Paraná, el Paraguay y el Uruguay. Está formando un efecto embudo que esta vez le tocó al Uruguay. A veces va sobre el Paraná, esta vez cayó sobre el río Uruguay. A Entre Ríos, como tiene, de un lado tiene barrancas, las inundaciones del Paraná no le afectan tanto. En todo caso, muchas veces ustedes vieron alguna vez esos videos que socavan la tierra y se caen incluso algunas casas de los pueblos costeros, pero no llegan a ser graves las inundaciones del Paraná. Por eso las inundaciones del Uruguay se dice que son las peores en los últimos 30 años. Y está pasando algo que es eso que sorprende incluso a los que conocemos y seguimos estos temas, y es que los anegados no son gente pobre. La gente inundada está en Paso de la Patria, hay un efecto palangana, esos hermosos chalets donde van a pescar los fines de semana la gente del norte, bueno, efecto palangana, están inundados. En zonas turísticas, Concordia, Salto, no sé qué estará pasando en Gualeguaychú, lugares de casas de clase media, de lugares de veraneo, de balneario, inundados. Barrios construidos por planes habitacionales en la zona de Concordia, inundados. Entonces, el agua pasó lo que se conoce comúnmente como las zonas anegables donde terminan viviendo los pobres. Llegó a los barrios de clase media. Es un poco parecido a lo que pasó el año pasado en la provincia de Córdoba. Ustedes recuerdan que los ríos de montaña desbordaron de tal manera que terminaron inundando casas hermosas. Esto era lo que se veía el año pasado en Córdoba. Pero ese es el panorama de la inundación. O sea, una inundación que no es para los pobres y es una inundación que afecta a la gente de clase media. Pero ¿qué hay detrás de la inundación? Porque el panorama de las inundaciones es siempre el mismo. Sube el agua, después el agua baja, vamos todos a llevar las cosas a Red Solidaria para que las distribuyan. A veces un gobernador putea porque no le mandan ayuda. En este caso el gobierno acaba de asumir y dice, el gobierno kirchnerista no dejó plata de los ATN y ahora empiezan a coordinar con los gobernadores. El nuevo gobierno de Cambiemos hace ostentación de diálogo y de consenso, entonces van a las áreas y se reúnen con los gobernadores y demuestran que hay diálogo. Pero lo que hay detrás de todo esto, muchachos, no nos engañemos, son dos cosas: soja y represas. Soja, porque ustedes saben que la soja, hay un libro muy interesante que se llama El mundo según Monsanto, escrito por Marie-Monique Robin, que es una investigadora francesa, que le llama al triángulo que va del sur de Brasil, el norte de Paraguay y la Pampa Argentina, la República Unida de la Soja. Y acá, claro, en la Pampa no había mucho para talar, porque la Pampa es la Pampa y siempre fue la Pampa. Pero en Paraguay, yo que recorro Paraguay hace muchos años, hasta no hace mucho, Paraguay era la geografía de Paraguay era similar a la de Misiones. En Misiones no talaron los bosques, sí, sigue habiendo selva misionera. Enfrente de Misiones, en Paraguay, talaron todo y plantaron soja. Es lo mismo que está pasando en el norte de Brasil. ¿Y qué provoca esa tala? Que el agua discurra y inunde los ríos. Y cuando los ríos bajan, ¿cómo manejan los brasileros el agua? Con la represa, muchachos. Entonces, el norte de los ríos, vale decir el sur de Brasil, está plagado de represas. Por eso en Brasil no hay inundados, porque ellos manejan la llave. Entonces cuando la represa se le llena, abren la canilla, el agua baja, y adivinen a dónde baja, adivinen dónde se hace el efecto embudo. Esta vez tocó en Entre Ríos, pero siempre el efecto embudo se hace en la Argentina. Y si ustedes no me creen, yo lo invité al señor Sergio Federovici, que desde hace años me viene avispando sobre estos temas para que nos explique. Sergio Federovici, que desde hace años me viene avispando sobre estos temas para que nos explique por qué vienen las inundaciones y por qué hoy por hoy el embudo cayó en Concordia. Sergio, buenas noches. Buenas noches, Rolo. Un par de precisiones. Una, vos dijiste que en el gobierno, no solo en el gobierno, están diciendo se nos vino la inundación y no la vimos venir. El 14 de agosto, Jorge Daneri, de la Fundación Biguá de Entre Ríos, una ONG ambientalista, escribió un artículo en Análisis Digital, que es un portal web de la provincia de Entre Ríos, cuyo título es ¿Por qué Entre Ríos puede sufrir una catástrofe hídrica? Exactamente, Daniel. Gran periodista. Gran periodista.
¿Por qué Entre Ríos puede sufrir una catástrofe hídrica? Ya anticipaba en agosto de este año lo que podía estar pasando y de hecho está ocurriendo. ¿Y cuántas personas le dieron bola? Cero. Bien, Cero. bien. Segundo... Para cumplir con el dato nomás. Obviamente, hay que ser precisos en esto. Segundo dato. Jorge Capato, otro ambientalista, en este caso de Santa Fe, que conoce muchísimo, tanto del río Paraná como del río Uruguay, ha trabajado muchísimo el tema de inundaciones, dijo hace 2 años que si seguimos haciendo represas sobre el río Uruguay, van a pasar 2 cosas. Primero, que se lo va a poder cruzar caminando, porque va a ser una especie de lagos encadenados, ya no va a ser un río. Y lo segundo que va a pasar, dijo en ese momento Jorge Capato, es esto que está ocurriendo ahora. Toda el agua de la cuenca alta del río Uruguay concentrada en la cuenca baja. Pero además, el Mercosur del agua funciona solamente para que lo maneje Brasil, macho. Vamos, ahora te voy a dar un dato sobre eso, bastante serio. ¿Sabes cuántas represas? Hablamos de represas. Vamos a los datos, precisiones. ¿Sabes cuántas represas hay sobre el río Uruguay en el territorio brasileño? Ni idea. 14. Opa. 14. A esto se le está agregando el proyecto del gobierno kirchnerista, que el gobierno de Macri en principio había ratificado, me gustaría saber cuál es la opinión ahora, para construir en territorio argentino 2 represas más, además de Salto, obviamente, que ya está funcionando hace muchísimos años, la represa de Garabí y la represa de Panambí. Un detalle respecto de estas 2 represas: ninguna de las 2 cuenta con el aval social que por la ley y la Constitución, tanto de la Argentina como de Entre Ríos, de Corrientes y de Misiones, tienen que tener emprendimientos de estas características, y algunos ya lo consideran ilegales. Y termino con el dato, vos preguntaste lo del Mercosur de los ríos. Bueno, ¿cuál es el único río que no tiene autoridad de cuenca, que no tiene comité de cuenca para que, como corresponde, como ocurre en los países serios o en las regiones serias, haya un gobierno supra cada uno de los países para que van el Paraná. El Paraná y el Uruguay. El Uruguay no tiene comité de cuenca. No hay nadie que regule qué es lo que pasa en el río Uruguay. Por lo tanto, vos mañana vas y construís una represa y haces lo que hacen los brasileños. El festival de las represas ha provocado esto, el efecto embudo sobre lo que está más al sur. Es la teoría del gallinero, pero efectivamente, de arriba, cágale abajo, pero con el agua. Y por supuesto, hay 2 elementos que colaboran para empeorar esa situación. Uno es el que vos acabas de señalar, la soja, la pérdida de bosques nativos. Entre Ríos y Corrientes se han convertido en lugares sojeros y arroceros, 2 cultivos que ayudan muchísimo a que el agua se concentre rápidamente sobre los ríos, porque funciona como pavimentación de los terrenos. Y el segundo elemento, Rolo, y perdón por mi insistencia histórica en el tema, es el cambio climático. ¿Y sí? Porque claramente está aumentando la humedad en esta zona y claramente esto está provocando el empeoramiento de la situación. Nos vamos a Entre Ríos. Pablo Felicia, periodista del diario 1 de Entre Ríos. Pablo, Rolando Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, Un saludo para todos. ¿Dónde estás? ¿Estás en Concordia? No, estoy en Paraná. En estos momentos estoy en Paraná. ¿Qué sabes de lo que está pasando en Concordia? Y bueno, mira, es la ciudad más complicada de la provincia. Hasta hoy, hace 3 horas atrás, llevaban 11.000 las personas evacuadas. La buena noticia del día sería el informe de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, de la represa. Afirmó que por lo menos para mañana y pasado mañana el río no superaría en el puerto Concordia los 16 metros. Es decir, va a seguir creciendo, pero de manera más acelerada como venía. Ustedes, porque ya están acostumbrados a esos datos, pero ¿qué quiere decir 16 metros? Supongo que mucho, pero como cuánto, mucho, poco. La represa, ¿cómo está? ¿Puede romperse la represa por la presión del agua que viene bajando? No sé si romperse la represa, pero la represa, ellos estiman que la represa va a alcanzar los 37.2 metros, 36 metros es su nivel máximo que puede soportar, es decir... O sea que ya están por encima de lo que puede soportar. Su nivel máximo que puede soportar, es decir... O sea que ya están por encima de lo que puede soportar, llegando a 37. Sí, exacto. Y para decirte un ejemplo, en Concordia hoy llegó a los 15 metros 86, 12 metros y medio es el nivel de evacuación. ¿No? Claro. Para hacerte gráfico, se habla de que es la inundación
más grande desde 1959. Claro, suponete, contanos, por ejemplo, qué tipo de barrios, digamos, inesperados se han inundado. Porque yo, por ejemplo, vi imágenes de Colón, que se ve un hermoso hotel turístico, alto, viejo, que se ve que si está ahí y está viejo y sobrevivió, es porque no se inundaba, inundado, casi tapado de agua hasta el primer piso. Bueno, el fenómeno del Niño y la creciente en el río Uruguay, yo considero que es una creciente extraordinaria, ¿no? No es una creciente de esas que se dan sobre los ríos cada 2, cada 3 años, sino es de esas que se da cada 15, cada 20. Está bien, pero por eso te decía, lo que te digo bueno, es, ¿a qué barrio llega? El río, escúchame, el río, Sí. por lo general, quienes viven en la ribera saben, de alguna forma, por historia, por cultura y demás, que siempre tiende a volver a recuperar sus espacios. Claro. Pero es así, y hay zonas de riesgo donde igual se construyen viviendas, donde igual avanzan las urbanizaciones. Está bien, pero por ejemplo, recién estábamos viendo en Concordia, un barrio urbanizado, evidentemente construido por el Estado, bajo el agua. Bajo el agua, completamente. O sea que nadie se imaginó que ese lugar se podía llegar a inundar, o la inundación es de tal magnitud que está superando todo lo previsto. Yo creo que hay un poco de las dos. Me parece que hay un poco de las dos. Porque por un lado, cuando el río tiene su valle y avanza, porque desde 1959 es la peor inundación, quiere decir que por lo menos en ese año, alguna vez el río creció en la magnitud que está hoy. Claro. Y ahí no había represa. Efectivamente, esa hay una cuestión que hay que plantearla, pero después yo creo que tiene que ver, y esto está en los informes del Instituto Nacional del Agua, de las universidades nacionales, de distintas provincias del país, que han anunciado, pero te estoy diciendo hace 3 meses atrás, quizás más, que había un fenómeno extraordinario que es el Niño, y que esto iba a generar que aumenten los cauces del río en las cuencas altas, y que el agua iba a avanzar sobre vamos a decir, las ciudades que están más al sur. Y es que efectivamente... O sea que era una inundación anunciada. Y de alguna forma sí. De todos modos, hay que decir, tanto los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, hay una solidaridad muy grande también de la gente en todas estas ciudades, en toda la provincia y en gran parte del país, que se ha volcado a dar una mano como ocurre cuando se dan estas situaciones. Ahora, Pablo, ¿cómo afecta esto a la gente que se va de vacaciones? Porque, digo, esa costa de Entre Ríos es la costa más turística. ¿Qué pasa con la gente que se iba de vacaciones? ¿Se va a encontrar con una inundación? Y mira, los pronósticos, que te estoy diciendo, los informes técnicos y demás, advierten que al menos hasta, algunos dicen la primera semana de enero, otros dicen el 15 de enero, otros directamente dicen enero completo. Bueno, este fenómeno decreciente, con distintas magnitudes, ya a partir de esta semana esperan que empiece a bajar, va a ir disminuyendo, el río va a ir disminuyendo su caudal. De todos modos, efectivamente, problemas en las playas va a haber, eso es indiscutible. Eso no significa que haya varias ciudades, sobre todo las más turísticas de la provincia de Entre Ríos, que no tengan alternativas para ofrecer. Hay parques acuáticos, hay termas, hay distintos productos que entiendo han trabajado durante tiempo como para poder dar o brindar algún tipo de servicio. Pero en estos momentos yo desconozco, no debe ser fácil, ¿no?, estar en los zapatos de algún secretario de turismo de alguna ciudad, ¿no? No, por supuesto. No. Pablo, muchísimas gracias por el contacto, te mando un abrazo. Un abrazo grande, buenas noches. Hablaron varios funcionarios del gobierno nacional. Había Gabriela Michetti, que dijo lo que exactamente el señor Sergio Federovisky, un gran predicador del cambio climático, quería escuchar, porque dijo: esto es culpa del cambio climático. Parece que el único que no habló, yo no lo vi, usted es el secretario de Medio Ambiente. El ministro de Medio Ambiente, un dato... ¿Hay ministro? Es ministro. Hay ministerio ahora, mira. Un dato muy importante, que la Argentina tiene por primera vez en la historia un ministerio de Medio Ambiente. Sabés que lo conduce el rabino Sergio Berman. Sí. Y por supuesto no habló hasta ahora del tema de la inundación. ¿Por qué creo yo que no habló? Acá me parece que al gobierno se le abre una oportunidad interesante, que es modificar la mirada respecto de estos temas en cuanto a la aproximación tradicional respecto de estos temas, en cuanto a
la aproximación tradicional. Esto es un desastre, esta es la peor lluvia de la historia, la peor inundación de la historia, hay que ir a los botes, ayudar a la gente, punto, y cuando el agua baja nos olvidamos. Esto es lo que pasa absolutamente siempre. Pero vos estás señalando la soja, el cambio climático, las represas. Eso me enseñaron a mí que arma un combo que se llama problemática ambiental. Porque ahí aparecen muchísimos factores que terminan dando resultados. Vos tenés una mirada optimista, y yo ya te digo, la soja no la van a cambiar porque le trae guita y le acaban de bajar las retenciones. La represa no la van a dejar hacer porque el propio consorcio de Mauricio, del papá Franco Macri, el propio Macri, con su empresa Sideco, ha construido represas. Alguna de ellas, la represa Uruguay, se ha quedado sin agua. Nunca funcionó. Digo, o sea que la verdad que ellos también le gusta construir represas. Totalmente. No creo que cambien el paradigma. En términos de discurso, el problema que tiene el gobierno nacional es que, a diferencia de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, acá no puede decir que faltaban obras. Me voy rápidamente a hablar con Enrique Crestos, intendente de Concordia. Crestos, Graña le habla, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches Cuéntenos, ¿cómo están ahí? ¿Cómo la están llevando? Bueno, recién se hizo la reunión de Defensa Civil. Nosotros recibimos 2 partes diario, uno a la hora, al mediodía, el otro a las 21 horas. Y bueno, de las 18 partes que vamos recibiendo, es la primera vez que nos pronostican de que el río va a quedar estabilizado. Así que hace 24 horas que el río está estabilizado en 16 metros, en 1590. O sea que la buena noticia es que paró de subir el agua. Claro, generalmente las inundaciones, que estamos acostumbrados a convivir con las inundaciones nosotros en Concordia, pero son inundaciones promedio de 12 metros del río, ¿no? Una inundación de esta característica, que es la más grande de los últimos 50 años, y que realmente cuando se estabiliza el río, generalmente después empieza a descender, y eso es lo que anhelamos, que no haya lluvia, que sería la única excepción a que esto suceda, que haya lluvias que son más intensas de las que están pronosticadas. Ahora, Cresto, ¿el agua llegó a ese nivel por culpa del agua que baja desde el norte o por culpa de las lluvias que hubo en la zona? ¿Qué es ¿Cómo es el porcentaje? El proceso es así. Acá hay una represa 20 kilómetros al norte. La represa de Salto Grande, para dejar en claro, si no tuviera esa represa, hoy el río estaría en 18 metros, ¿no? Es decir, estaría 2 metros más arriba de lo que está ahora, y sería así, ya sería una catástrofe porque estaría más de la mitad de la ciudad bajo agua. Esta represa lo que hace, tiene sensores en toda la cuenca, satélites, y sabe el agua, calcula el agua que cae en la cuenca alta, cerca de Brasil, cuenca media y cuenca inmediata. Ahora se dio un factor que se da muy pocas veces, es, por un lado, por el efecto de la corriente del Niño, pero también por las precipitaciones simultáneas en las 3 cuencas, hizo de que el río que entre más de 35.000 metros cúbicos por segundo al lago, a la represa, y el río llegue a la altura que está hoy, ¿no? ¿Se han inundado barrios que nunca se habían inundado en Concordia? ¿Es verdad eso que estamos leyendo nosotros acá? Sí, obvio, porque nosotros acá estamos acostumbrados en el sentido de que acá hay una ordenanza y una ley que no se puede construir debajo de la cota 14, previendo que debajo de la cota 14 el Estado no provee de electricidad, de agua potable, para desalentar cualquier ubicación en esa cota. Así todo, hay familias que se ubican en esas zonas que son las primeras que hay que evacuar. Sí, lo mismo pasa aquí en Buenos Aires, la gente desesperada que se termina instalando en lugares anegables. Bueno, el Estado, previendo eso, tiene 3 refugios para inundados, para la gente que está instalada, porque continuamente se trata de desalentar eso, ¿no? Pero trabajan en la ribera, en la orilla del río, con los hornos, que son los que producen los ladrillos, y eso hace que tengamos esos 3 refugios para esas familias. Intendente, en este caso, sí. Pregunta, ¿sí? Una pregunta. Está claro que en algún momento el agua va a bajar y la situación va a volver a cierto grado de normalidad. ¿Qué cree usted, que conoce el lugar claramente,
qué hay que hacer para evitar situaciones de este peligro. Usted, que conoce el lugar claramente, ¿qué hay que hacer para evitar situaciones de este peligro? Y la pregunta va implícita la inquietud respecto de si usted cree que hay que avanzar en la construcción de las nuevas represas que estaban proyectadas desde el gobierno anterior, Garabí, Panambí, etcétera. No, porque las represas tienen un límite de regulación. En este caso, la represa lo que hizo fue evitar si no tuviera la represa, estos 2 metros hubiera subido el río. Pero después las inundaciones son factores de la naturaleza que no se pueden evitar. Podemos discutir si tiene que ver la deforestación en el Amazonas, que al haber menos tierra para absorber el agua, vaya directamente el agua a los cauces de los ríos y genere esta inundación. Pero las obras de infraestructura necesarias, acá estuvo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, estuvo la vicepresidenta, estuvo la ministra de Desarrollo Social, vieron la ciudad, recorrieron la defensa sur de la ciudad, que es una obra que hoy está albergando a 3.000 familias, a 15.000 personas, y que, bueno, gracias a Dios esa defensa resistió, se hizo para resistir hasta de 17 metros, y bueno, el río llegó a 16. Lo que sí vimos es que urgente hay que esa defensa reforzarla y aumentar la cota de contención. Y por otro lado, miramos terrenos nacionales para que los pasen al municipio, que están en cotas altas, para construir y poder hacer la reubicación, por lo menos hasta la cota 14, porque ya después de la cota 14 es planta urbana, son casas, son barrios completos de material que es imposible reubicarlo. Intendente, le agradecemos muchísimo el contacto. Suerte y que baje pronto el agua. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y felicidades para todos. Tengo en línea también a Mario Villalba, es damnificado ahí en la zona de Concordia. Villalba, Graña te habla. Buenas noches, ¿me escuchás? Sí, lo estoy escuchando muy perfectamente. Contanos dónde estás y qué es lo que te pasó. Sí, bueno, a mí yo perdí todo, todas las cosas, colchones, los pelos, todo, y ya pues se murió el padre de mi cuñado también, que está inundado acá en la zona de Asunción y Belgrano. Exactamente, vos estás en Concordia, ¿en qué parte? Sí, acá en la zona de la vía y estación, acá en la calle Asunción y Belgrano. Morena, estamos parando nosotros. ¿Y qué pasó con tu familia? ¿Dónde la mandaron? Bueno, mi cuñado está viviendo ahí en la casa donde el padre que falleció ahí. Ahí estoy viviendo en Colcoladorí 366. Pues yo estoy acá abajo cuidando la zona, toda la zona. ¿Hay mucha gente? ¿Tienen miedo a los saqueos? ¿Cómo está el clima ahí? ¿No se van de las casas? ¿Qué es lo que está pasando? Acá las casas están, vamos así, tienen miedo que le roban las chapas, pero está controlado por la prefectura, todo eso. Y gente que quedan acá en la calle, criaturas que están durmiendo en carpa, todo eso. ¿Ya les está llegando la ayuda o todavía no están faltando las cosas? Sí, acá anda don Roberto Añea trayendo cosas así para la gente que están acá. O sea que por ese lado por lo menos están cubiertos. Sí, por este lado sí. Y bueno, y se necesita más ayuda para el asunto de la gente, los gurises que están acá sobre la calle, por lo menos que están durmiendo en la carpa, eso, toda la persona que está acá. Pero no están en las escuelas, porque a nosotros la información que nos llega es que están en las escuelas, no en carpas. ¿Dónde están exactamente esos chicos que me decís? Lo que están en carpas están en Colador y Moreno. Que también ellos no quieren abandonar, pero salieron por hacer un auto evacuado. Son auto evacuados. Salieron por cuenta de ellos. ¿Tu barrio, todo tu barrio está evacuado? Sí, la mayoría, todo el barrio. Hasta calle Moreno. ¿Habías visto vos una inundación así en Concordia? No, esto viene a ser como era el 2009, por lo menos, porque es un poquito más grande. O sea que fue de las más grandes que vos viste. Mario, te agradecemos mucho el contacto, te mando un gran abrazo, cuídate. Vean esto, vean la represa, cómo está en este momento la represa Salto Grande, la represa que está en el límite de Concordia y Salto. Es una represa coadministrada por Uruguay y por la Argentina.
Y yo les decía recién que solamente en Concordia hay 10.000 evacuados. En toda la provincia de Entre Ríos hay 20.000 evacuados. Y les decía también 10.000 evacuados. En toda la provincia de Entre Ríos hay 20.000 evacuados. Y les decía también que en Brasil hay 6.500 evacuados, ¿sí? Y Brasil tiene mucha más lluvia que nosotros. Por eso digo, el Mercosur del agua muy bien no funciona. En Brasil está lloviendo mucho más y acá abajo el agua se hace un embudo. El intendente dice, gracias a la represa, si no el agua estaría en 18 metros. Sí, pero hay algo que en todo el sistema que no está funcionando bien. Exactamente. Yo no quería desmentir al intendente porque además está claro que él es el que está en el lugar y además está en el medio de una emergencia. Quizás no es el momento para conversarlo. Pero lo cierto es que está muy demostrado ya a esta altura que consideradas las represas o a este encadenamiento de represas en un río de esta longitud como el elemento de regulación de la inundación es una falacia. Claramente lo que termina ocurriendo siempre, inexorablemente, es que quien está en la cuenca alta abre la canilla cuando lo necesita e inunda al que está en la cuenca baja. Y si no hay una autoridad de cuenca, un gobierno sobre la cuenca, administrado por los países que la integran, no hay forma de regular seriamente el tránsito del agua desde las cuencas altas hasta las cuencas bajas. Yo me voy a tomar la libertad de robarle el kiosco por un ratito a mi amigo Federovisky. Y les voy a contar, si no lo vieron, búsquenlo en internet. Hace unos años la cadena HBO tradujo una serie de documentales franceses que se llaman Vue du ciel, visto desde el cielo. Y uno de los capítulos trataba sobre las represas, los desastres ecológicos que provocan las represas. Y dentro de los desastres ecológicos mundiales que han provocado las represas, uno de los 3 ejemplos más grandes elegidos estaba ¿dónde? En la Argentina, y era exactamente la represa de Yacyretá. Y contaban que el cruce de Soja y de la represa de Yacyretá había provocado un desastre ambiental en toda la zona de Paraguay que había cambiado para siempre el ecosistema, la geografía, el sistema de cultivos, absolutamente todo lo que tenía que ver con esa zona. Un aporte en esa dirección. Recomendación, si encuentran Visto desde el cielo, van a ver un francés, un señor francés que hizo una serie de documentales sobre el estado de la ecología en el mundo. Eligió como uno de los peores lugares de los daños que hacen las represas, la represa de Yacyretá. Un aporte en esa dirección, está claro y todo el mundo ya lo admite, que Yacyretá podrá dar mucha energía eléctrica a la Argentina y al Paraguay, pero lo cierto es que la alteración definitiva del régimen del río Paraná en términos hidrológicos, en términos de fauna ictícola, de pérdida de fuentes de trabajo precisamente por la ausencia de pesca en las aguas abajo de la represa, y por una cantidad de alteraciones, zonas inundadas, pérdida de humedales, etcétera, 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 ha sido gravosa. Y estas son las cosas que en general los gobiernos no discuten, porque cuando hay una emergencia van en ese momento con el helicóptero, recorren, etcétera, etcétera, pero de ahí a pensar una política ambiental que incluya todos estos factores, never. Y un detalle más. Hace poco tiempo discutimos en este programa el tema de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, y te acordás la palabrita que vos señalaste que se había puesto de moda, la de los humedales. Exacto. Bueno, el río Uruguay... Como las esponjas que absorben cuando vienen las inundaciones, para algo están los humedales, ¿no? Eso, el delta, la costa de Quilmes, son lugares, lo que se llama medio pantanoso, que para algo sirven para absorber el agua cuando vienen los periodos de inundaciones. La naturaleza es sabia al respecto, no hay que llenarlo de tierra. Exactamente. Bueno, la pérdida de humedales en el río Uruguay es una de las más altas de la zona de humedales de la Argentina. Y te conté en ese momento, cuando hablábamos de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, que había un proyecto de ley de protección de humedales que tenía 2 años de haberse aprobado en el Senado y estaba esperando su sanción en la Cámara de Diputados antes de que terminara este año 2015. ¿Qué pasó? Sí, se fue. Perdió estado parlamentario. Perdió estado parlamentario. Bueno, ahora me corro el kiosco de Federovisky y voy a hablar de otro tema, porque hablar de la cuestión ambiental está muy ligado a la cuestión energética. Y el paradigma energético, el paradigma de producción de energía en la Argentina está en crisis y está en un momento desastroso. ¿Por qué les digo esto? Piensen en lo de la nafta, que yo siempre les digo, teníamos la nafta, una de las naftas más baratas del mundo, ahora tenemos una de las más caras, y esto no cambió. ¿Por qué?
Porque al revés, en el mundo del revés, la Argentina sostiene el precio del petróleo. En el mundo del revés, los países productores de petróleo, ¿sí?, es el petróleo el que sostiene otras actividades de desarrollo. Acá es al revés. Nosotros, en un momento en el cual bajó el barril de petróleo a $47, le estamos... Nosotros, en un momento en el cual bajó el barril de petróleo a $47, le estamos garantizando a las petroleras, a Chevron, digamos, a petroleras extranjeras, le estamos garantizando $70 el barril, con lo cual hay una diferencia de precio que termina pagándola el usuario, y por eso seguimos teniendo una de las naftas más caras del mundo. El otro problema es el de la energía hidroeléctrica. Las represas son caras. Y yo les digo, muchachos, si ustedes recorren las provincias, siempre en las provincias van a encontrar una represa que no funciona. ¿Y qué es una represa que no funciona? Un inmenso curro. Es así. Yo digo, hay en Salta, Emisiones. Yo creo que la emisión, estoy seguro que la construyó Macri. Tengo que buscar en mi archivo. En Salta, Emisiones, en San Luis. En cada provincia van a encontrar siempre una represa que por algún motivo no funciona. ¿Vos sabés que ¿Y saben por qué no funciona? Porque construir una represa cuesta mucha plata y es uno de los curros predilectos de la patria contratista. Exactamente. ¿Sí? Dicen la represa, después el Estado le interrumpe los pagos, inician juicio, reclaman más plata y eso se va haciendo una bola de plata que termina quebrando o por lo menos poniendo en crisis a gobiernos provinciales enteros las represas. Entonces, ojo con las represas porque son un curro divino. Bueno, además de generar este tipo de daño ambiental. Pero vos empezaste hablando el programa sobre, precisamente, las represas sobre el río Uruguay. Y yo te conté que hay 2 represas proyectadas y que ya se empezaron los trabajos de prefactibilidad sobre el río Uruguay en territorio argentino, es decir, entre Argentina y Uruguay en un caso y entre Argentina y Brasil en el otro, la de Garaví y la de Panambí, que hasta donde yo pude informarme, el gobierno de Mauricio Macri ha decidido seguir adelante. Por lo tanto, una vez más allá del curro que vos decís que son las represas, y yo suscribo con las 2 manos porque siempre funciona de este modo, no hay represa que se termine en el tiempo que se dice que se va a terminar, hay muchas represas que no funcionan, etcétera, etcétera, pero más allá de eso, me parece que una vez que baje un poquito el agua, sería muy interesante que con otra mirada, con otra aproximación sobre este problema, se piense y se rediscuta si vale la pena invertir en las represas de Gadaví y de Panambí, o quizás la Argentina alguna vez tiene que tener energía eólica. ¿Vos sabés cuánto es la energía eólica del Uruguay? Nosotros tenemos, piénsenlo así, estamos pagando casi el doble el petróleo para sostener un petróleo como el de Vaca Muerta, que si a los precios actuales del petróleo no tiene razón de existir porque es caro, conviene más importarlo, o sea que más vale, convendría guardarlo, no pagar $70 el barril de petróleo. Mantener el stock, como hace Noruega, como hace Holanda. Exactamente, si es caro se lo conserva y se importa porque sale caro extraerlo, primer detalle, o sea que el petróleo es caro, primer problema energético. Segundo problema energético, tenemos el río Paraná, digamos, la cuenca del Paraná, saturada de represas que no manejamos nosotros, que las manejan los brasileros. Queremos construir más represas en un lugar saturado de represas. Es como construir en una ciudad saturada de edificios. Mientras tanto, no hay casi molinos eólicos que en la Patagonia. A ver, la Patagonia, muchachos, ¿ustedes se pararon alguna vez en la Patagonia mirando el mar? El viento te sienta de culo, para decirlo mal y pronto. El viento es mucho más fuerte que el que viene del mar Báltico. Alemania produce el 25% de su energía eléctrica. Alemania, que es así de chiquitito comparado con la Argentina, produce el 25% de su energía por los molinos de viento que vienen del mar Báltico. Y si no me creen, vayan a ver Casino Royale, la película de James Bond, y hay una persecución de helicópteros en Alemania, entre medio justamente de los molinos eólicos. ¿Qué otra cosa tiene la Argentina de sobra? No en el sur, sino en el norte. Sol, tiene paneles solares. Mongolia era un desierto. Y entonces los chinos, hasta que un día los chinos dijeron, che, ¿qué hay acá en Mongolia además de arena? Sol, ¿qué pusieron? Paneles solares para generar energía. Entonces, detrás de la generación de energía, hoy por hoy, que se sabe, los efectos contaminantes, todos los problemas que generan, está la cuestión también de tener algún criterio a la hora de elegir, y no solamente el criterio de los lobbies y de los curros. Pero mientras tanto, veamos qué dijo el jefe de gabinete Marcos Peña al respecto a las inundaciones.
estuvimos analizando centralmente la preocupación que tenemos como gobierno por el tema de las inundaciones en el noreste de nuestro país. Hemos ya movilizado los recursos del Ejército y de otros ministerios como Desarrollo Social para poder ayudar a las distintas provincias afectadas por las crecidas. De hecho, la vicepresidenta Gabriela Michetti, junto al ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, están viajando en este momento a la provincia de Entre Ríos, van a salir en breves minutos, junto al Stanley, están viajando en este momento a la provincia de Entre Ríos, van a salir en breves minutos, junto al gobernador van a estar en Concordia, recorriendo y viendo todo el operativo de asistencia desde el propio terreno. Hoy la prioridad sobre todo tiene que ver con el poder tomar control de la situación, ayudar a los evacuados, que hay aproximadamente 6.000, y que particularmente en situaciones como Concordia están más afectadas por el tema del casco urbano, y después todo lo que se pueda hacer para ayudar y mitigar el impacto de esta situación se hará. Volvemos ahora a Concordia. Tengo en línea Ignacio Iriarte, periodista de LT15 de Concordia. Ignacio, Rolando Graña de Buenos Aires te habla. ¿Cómo te va? Hola, muy buenas noches, Rolando. ¿Estás con las botas puestas? Estamos con las botas puestas durante varios días, trabajando no solamente desde el punto de vista periodístico, sino también como voluntario, tratando de colaborar con todo lo que está aconteciendo con esta problemática, una problemática que ya lleva cerca de 10.000 personas evacuadas a lo largo de lo ancho de la capital del Citrus. Ignacio, decime una cosa. Sí. Estuve leyendo que hay barrios que no se anegaban, entonces barrios de clase media o barrios, digamos, de casas caras o turísticas, digamos, que se sorprendieron porque les tocó la inundación a ellos también. ¿Es así esto? Correcto. Hay, bueno, históricamente esta es, sin lugar a dudas, está entre la segunda y la tercera inundación más importante que tuvo la ciudad. Las otras generalmente llegaban a los 14, 15 metros, que son los niveles de evacuación habituales. Esta ha, bueno, roto varios promedios. Tenemos que hablar de una creciente muy importante que se produjo en el año 1959, antes de la construcción de la represa hidroeléctrica de Salto Grande, una posterior a la creación de la represa, que fue en el año 1979, y que aconteció en 1983, esta tercera que lamentablemente nos toca vivir en este 2015. ¿Y qué pasa con las termas? ¿Las termas que están por ahí, les afecta la inundación? Bien, no, las termas, hay dos termas en Concordia, una que son privadas, otras que son públicas. Las privadas se encuentran por encima de lo que es la represa hidroeléctrica de Salto Grande, distante a unos 500, 600 metros del lago de Salto Grande, pero no llega. El lago de Salto Grande crece mucho más tranquilo en cuanto a lo que es la relación del río Uruguay, y las otras termas están distantes al río aproximadamente unos 10 kilómetros, no tienen... O sea, por ese lado por lo menos zafaron. Ignacio, te agradezco mucho el contacto, te mando un abrazo. Un abrazo, Rolando. ¿Qué me decía Sergio del dato de la energía eólica? Te voy a derrumbar un mito y te voy a agregar un elemento nuevo. El mito que te voy a derribar es que la Patagonia es el único lugar o el lugar en el cual la Argentina puede generar energía eólica. Está claro que es un lugar importante en el cual podría... Yo digo, sentido común, el viento te mata, ¿viste? Pero curiosamente, los vientos que mejor continuidad tienen en el tiempo, a veces para la energía eólica es más importante la continuidad en el tiempo que la intensidad, están en la pampa húmeda. ¿Y por qué se puede certificar que están en la pampa húmeda? En el año 2008, no hace 50 años, en el 2008... Uruguay tenía 0% de energía eólica en su matriz energética. En el año 2011 comenzó un proceso de adjudicación de parques eólicos. En el año 2016, es decir, el año que viene, Uruguay se va a convertir en el país del mundo con mejor porcentaje de energía eólica en su matriz energética. Mirá. Uruguay, ellos que no producen una gota de petróleo. No tienen una gota de petróleo y por lo tanto han iniciado un proceso de reemplazo del petróleo en la matriz energética muy inteligente. Está claro, la Argentina tiene petróleo, tiene otros recursos para pero la energía eólica, digo, son molinos de viento de aluminio. ¿Cuántos salen? Pero, insisto, no solamente tenemos la Patagonia, sino que tenemos la pampa húmeda, los vientos de la pampa húmeda. Entonces estamos pensando la conformación de la matriz de generación eléctrica en la Argentina con una cabeza de hace 50 años, ahora, con represas, con petróleo. Si yo pongo un molino o pongo varios molinos en un campo, en una estancia, la guita, ¿quién se la lleva? No, ¿es mía? El estanciero lo que cobra es una servidumbre de paso, simplemente como cuando vos atravesás o ponés algún servicio público. Pero no puedo poner...
Pero ¿No puede ser una actividad privada la generación de claro que sí. Ah. Por supuesto, los parques eólicos son una actividad privada. Se licitan, como se licita una represa, etcétera, etcétera, y lo puede explotar un privado, lo puede explotar un público, según el caso. En Alemania, por ejemplo, en general lo explota el Estado. En España, que es también uno de los países con mayor presencia de energía eólica en la matriz eléctrica, hubo momentos durante el último verano que España tenía en el pico de generación de energía y de consumo la mayor cantidad, el mayor aporte lo hacía la energía eólica, en España. Claro. Entonces, ¿qué estamos esperando? Y acá que vivimos de crisis energética en crisis. Claro. Entonces, ¿qué estamos esperando? Y acá que vivimos de crisis energética en crisis energética. O sea, acá la insistencia de ir por la matriz hidroeléctrica y por la matriz petrolera, y acá tenemos un disenso con el señor Federovich, por la matriz nuclear, ha provocado que siempre vamos detrás del problema, o sea, nunca llegamos a lo suficiente. Saquemos lo nuclear de lado un segundo. ¿Vos sabés cuál es la presencia de la energía eólica en la matriz energética argentina? ¿En la generación de electricidad? No. ¿Cuánto hay de energía eólica? 2%. 0,4%. Nada. Cero. Nada. Pero ¿cuál es el obstáculo? ¿Cuál es el obstáculo? Es una política de Estado. Es que no les interesa. No les interesa porque no habrá curro, porque no habrá guita en el medio, porque no habrá grandes contratistas, por lo que fuere. Claro. Pero lo cierto y lo concreto es que nadie puso la mira en eso y está demostrado. Te estoy dando el ejemplo de Uruguay. Perfectamente posible. Uruguay no es un país rico, no es Alemania, porque todas las veces que quienes abogamos por esto, ponemos como ejemplo a Alemania, dice, Alemania. No, estamos hablando de Uruguay. Uruguay. Acá, o sea, a ver, muchachos, vamos a traducirlo todo esto, todos estos técnicos vamos a traducirlos a castellano. Si no hay energía eólica es porque hay algún lobby muy poderoso que no quiere que haya energía eólica porque se descubriría que es más barata, que se acaban varios curros de represa, de petróleo, incluso energía nuclear, o sea, pero lo lógico, esto lo tiene que administrar el Estado con criterio. Incluso, y agrego la cuestión de la energía solar, que también los paneles de energía solar son caros de arranque, pero en el tiempo no tienen costo, porque no tienen ningún insumo. Se deja de comprar petróleo, se dejan de comprar cantidad de cosas. Dos cosas al respecto. Tres cosas. La primera es derribar el mito de que demora mucho ponerse en marcha con estas energías. Te puse el caso de Uruguay, en el 2011 no había, en el 2016 a full. Segundo elemento, cuando uno tiene un stock, y yo con esto discuto el tema de vaca muerta, cuando uno tiene un stock importante de algo que es valioso, lo último que le conviene hacer es gastarlo rápido. Claro. Entonces, sobre todo si es caro. Entonces, ¿cuál sería uno de los beneficios de amplificar, de diversificar la matriz energética? Poder mantener el petróleo de vaca muerta bajo el subsuelo y valorizarlo. Claro. Esta es una de las crisis del relato del kirchnerismo, ¿no? Digamos, lo que yo les decía sobre el final de la gran crítica que se le podía hacer al kirchnerismo, la épica, la diferencia entre la épica y la práctica. Si muchos de nosotros nos gustó que se nacionalizara YPF y apoyamos que se nacionalizara YPF y nos decían que la nafta iba a ser más barata. Bueno, pues no. El precio de la nafta corrió por encima de la inflación por este mal cálculo que hicieron. Supongamos que no haya curro en el medio, por este mal cálculo que hicieron, que no vieron venir que el precio del petróleo, que había llegado a $120 el barril, se cayó a 47. No leyeron la geopolítica de Estados Unidos, que había logrado el autoabastecimiento de petróleo. Bajó el precio del barril de petróleo, pero el contrato con Chevron, que es de Estados Unidos, ya estaba firmado y le comprometen un precio de sostén de $70. ¿Quién lo garpa? Nosotros cada vez que vamos a cargar nafta. Y te agrego un dato más. La energía solar, ¿por qué en la Argentina no explota la energía solar con la potencialidad que tiene? Porque el Estado prebendario y sus cómplices han obturado siempre uno de los elementos que permitiría que la energía solar despegara. El sol. Que es la autogeneración y la venta del excedente. Es decir, que yo pueda en mi casa o en mi fábrica o en mi emprendimiento agrícola generar energía solar y lo que me sobra, en lugar de estar obligado, como hoy ocurre, a dárselo a precio vil a la red del Estado, que maneja el Estado, yo se lo pueda vender a mi vecino, claro. Y con eso yo tener guita y al mismo tiempo tener un incentivo para poder pero invertir hasta en donde energía yo sé, solar. es al revés. Hay lugares en el mundo donde se obliga a los consorcios, por ejemplo, a tener sus propios paneles de energía solar para que la alimentación del consorcio, la luz de los palieros, ascensores, qué sé yo, salga de ahí y no chupen energía del sistema eléctrico Esto que yo te acabo de decir no es un invento. En Alemania, el 25% de la energía que se consume totalmente es autogenerada.
el 25%, con lo cual la presión para hacer represas, para sacar petróleo, etcétera, etcétera, disminuye enormemente. Claro. ¿Cuál es el secreto? En el capitalismo, ¿cuál es el secreto? Que si yo invierto en un panel solar y me sobra energía, se lo pueda vender al vecino. Este es el secreto. En la Argentina esto está Y no prohibido. debe ser un gran quilombo técnico. No es un quilombo técnico, es un tema de quién maneja el negocio. Y en ese caso, el negocio se desperdiga en cientos de productores individuales de energía solar y no hay alguien que lo esté controlando. Pero ¿por qué no puede haber, por ejemplo, cooperativas eólicas que después, si les sobra la energía, la distribuyan al sistema integrado eléctrico? Porque el Estado no ha ido en esa dirección. Cooperativas solares, cooperativas eólicas, en cientos de lugares del mundo existen, funcionan maravillosamente. Cooperativas solares, cooperativas eólicas, en cientos de lugares del mundo existen, funcionan maravillosamente bien, pero en ese caso el Estado permite un juego que en la Argentina no ocurre. Energía. Ahora vamos al otro problema de las inundaciones, muchachos, la soja. Digo, la soja es muy linda, trajo muchas divisas a la Argentina en la última década, pero el pasivo ambiental que deja la soja en la República Unida de la Soja de Paraguay, sur de Brasil y la Argentina, lo van a pagar las próximas generaciones, ¿eh? Porque el glifosato, que es el veneno que mata todo y que solamente deja viva la soja, está provocando cánceres a rolete en toda esa zona, ¿sí? Y además la soja lo que ha traído es deforestación. No solamente en el Alto Amazonas, porque uno dice, viste, los simpatizantes de Greenpeace dicen, ay, qué pobrecito el Amazonas, están talando 3 canchas de fútbol por día en el Amazonas, acá abajo también, digo, déjame darte un dato de eso. No me voy a meter en el aspecto estrictamente económico porque no corresponde, pero lo cierto es que la decisión de eliminar las retenciones a los granos y bajar las retenciones a la soja va a tener un impacto muy negativo y muy perjudicial en el aumento de la frontera agropecuaria, y el aumento de la frontera agropecuaria no quiere decir otra cosa que deforestación masiva. Tengo en línea a Ricardo Cañete, periodista de Radio El Litoral, ahí en Concordia. Ricardo Cañete te habla, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? Un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo está la noche ahí? ¿Hay peligro? ¿Está la paranoia típica de los saqueos en las inundaciones? Mirá, Rolando, la realidad es que la noche es una noche realmente espléndida para estar de vacaciones. Aquí la situación me imagino, es difícil, pero porque si vos me hubieras preguntado esto hace 4 meses, te diría venite ya con la familia, que hace una semana en Concordia, que es un lugar y me esperá con la cerveza y nos vamos a pescar. Sí, pero ahora lleva la garrocha mejor, ¿no? Pero claro, o sea, quedamos con el compromiso de Rolando, que venga para visitarnos después que pase este trago amargo que tiene Concordia. En estos momentos, Rolando, estoy viendo el helicóptero de la Policía de Entre Ríos que está sobrevolando no solamente la zona ribereña, o sea, la ribera actual, ¿no? La ribera eventual de este momento, sino también muchas zonas de los barrios. En realidad el operativo de seguridad es muy bueno. La paranoia siempre está. Claro. A ver, está la gente, o nuestros propios convecinos, hay que decirlo, que son de alguna manera o pícaros pasados de vuelta o dañinos. Pero la gente se fue de sus casas o pasó como en tantas otras veces que se quedan en la terraza aguantando. Un poco y un poco. No se ha permitido que se quede gente en los techos porque el agua está a 10 centímetros de la superficie del techo en muchos de los casos, Rolando. Esto no es por una cuestión de seguridad. Allí está toda la brigada de la Dirección de Registros Rurales con 120 personas. Lo que habitualmente se llama la Policía Vigiato, está la Prefectura, está Gendarmería, está el operativo de la Policía de Entre Ríos de la Jefatura Departamental Concordia, con sobrecargado el material, sobrecargado de horas, el personal. O sea que con ese nivel de agua, Ricardo, ni siquiera se puede caminar por la calle, ¿no? O sea, ni hablar. Yo estuve dando la última vuelta hace no más de 20 minutos, antes que cayera el sol, estoy mintiendo, ya son casi las 10 de la noche, ¿no? Antes que cayera el sol, estuve dando la última vuelta por toda la zona de la Ribera Eventual, desde, la zona sur, allá donde termina la defensa sur, porque una cosa, Rolando, es la defensa sur y otra cosa es la represa. Por allí se confunde un poco, porque tantos kilómetros de distancia, por ahí uno pierde la noción de que la represa de Salto Grande es un murallón, que es donde están ubicadas las turbinas, que produce energía. Estamos acá para el sistema interconector nacional. La imagen que se ve... La imagen que se ve del agua que baja de la represa es de una furia que es peor que un mar. No.
Te digo, yo hace unos cuantos años, yo no soy oriundo de acá, soy adoptado, pero hace muchos años... me di cuenta por el acento, compañero. La patente me acompaña todavía. Pero esa represa, en esa represa que ustedes seguramente tienen imagen ahora, yo no estoy ahora viendo las imágenes, en esa represa... estuve logrando mi viejo, yo la vine a hacer esa represa, estuve aquí en Concordia, yo la hacía en la escuela secundaria cuando pusieron en marcha, pero este nivel de evacuación, este nivel de contención de agua y este nivel de que han alcanzado las aguas abajo, estamos hablando invadiendo la zona ribereña, invadiendo la ciudad de Concordia, nunca se vio. Inusitado, yo nunca lo vi, esto de verdad. Ricardo, te agradezco muchísimo el contacto, te mando un abrazo y bueno, ni bien baje el agua, me voy para allá, me tomo una cerveza con vos, te mando un abrazo, cuídate. No solamente te voy a esperar, sino que quede comprometido, pero Rolando, la tranquilidad, hay mucha gente que está mirando tu programa aquí en Concordia, y mucha gente que va a tener la información a través de lo que es oficial, es decir, la altura del río hoy no supera los 16 metros, posiblemente lo haga, pero esto es posiblemente, no llueve, no va a llover, la seguridad es buena, que se queden tranquilos. Lo haga, pero esto es posiblemente, no llueve, no va a llover, la seguridad es buena, que se queden tranquilos. La asistencia de la gente solidaria es genial, faltan muchas cosas, pero seguramente se va a solucionar. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Señores, así nos vamos, atención, nadie lo preveía y sin embargo, inundaciones para el final del año en la Argentina. Hay que pensar en unas cuantas cosas, ya que empieza el gobierno, que piense en algunas cuantas cosas, ¿no? Muchas gracias por venir. A usted. Así nos vamos, esto fue Tercera Posición.